Queridos amigos, muy buenas noches. Un tema más de la doctrina del ámbito del derecho y del derecho penal. El tema de hoy es la realidad de la jerarquía de las normas. Todos sabemos qué significa la jerarquía de las normas, es decir, la norma superior frente a la norma inferior y viceversa. La norma de igual trascendencia y viceversa, las concordancias, las antinomias que presentan las normas. Y por supuesto, nosotros como litigantes, ¿qué norma debemos solicitar para su aplicación y su efectividad? Y por supuesto, ¿qué normas debe aplicar la Fiscalía en el ámbito penal y los jueces de garantías penales? ¿Qué normas deben aplicarlas en cuanto tiene que ver con el privilegio de las normas? Antes de especificar el tema, debemos manifestar que lo que nosotros expresamos lo hacemos a título propio, recopilado fundamentalmente este tema de la jerarquía de las normas, pero nosotros lo ponemos en la práctica penal y en la práctica del derecho. Está tomado de Robert Alexy, de Immanuel Kant, obviamente de Kelsen, también de Manuel Atienza, de ese curso de argumentación jurídica, entre otros fundamentalmente de Eberhard, de Ferrajoli, algo muy sucinto de Ferrajoli. Sin embargo, esos son los autores, también de Dos Santos y por supuesto de Alf Ross. Dicho esto, vamos a establecer la realidad de la jerarquía de las normas. La jerarquía hace referencia a ese rango de normas jurídicas, a su eficiencia, a su eficacia y a su aplicabilidad para bien de nuestros patrocinados, para bien de la sociedad o del conglomerado que requiera su aplicación. Pero antes de iniciar sobre la estructura misma de las normas, debemos especificar que durante la antigüedad, la Edad Media, luego la Edad Moderna y actualmente y en el futuro, siempre habrán normas jurídicas, entre ellas constitucionales, de instrumentos internacionales, en fin, normas. Luego habrán principios. En los principios están aquellos axiomas jurídicos, aquellos valores, todo aquello que hace referencia a lo moral, a la costumbre, a la relación entre el ser humano. Luego tenemos lo que conocemos como las directrices. En las directrices están las órdenes, las famosas resoluciones, están los decretos, en fin, los instructivos, todo aquello que tenga que ver con una directriz. Siempre ha existido normas, principios y directrices. En la época de la Inquisición nos preguntamos qué era fundamental. Obvio, fundamental en primer lugar, siempre en ese triángulo estaban las directrices, las órdenes, los decretos, las resoluciones y las sentencias que se dictaban en esa época. Luego venían posiblemente las reglas y posiblemente los principios, pero siempre regulaba fundamentalmente la orden del patriarca, la orden del monarca, la orden de los inquisitivos en materia penal. Luego pasamos a ese sistema medio garantista, medio legalista, en donde privilegian primero las normas legales, luego las directrices, las órdenes y al último los principios o valores. Tenemos ahí, por ejemplo, el Estado nazi, el Estado también inquisitivo o neoinquisitivo, en donde era un Estado de legalidad. Posterior a ello pasamos al Estado en donde se privilegia los valores, los principios, el respeto a los derechos, libertades, garantías. Luego vienen, obviamente, las normas legales y, por último, las directrices, que se supone es el sistema neoconstitucional, el Estado de derechos y justicia. Dicho esto, pasamos a ver la jerarquía de las normas. Todos conocemos o escuchamos y estudiamos a Kelsen, la pirámide de Kelsen. Cabe resaltar que en el derecho generalmente se dividen en cuanto a las teorías, doctrinas, estructuras en base del triángulo. Como se divide la vida, se divide la filosofía.
en base de ese triángulo o la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, recordemos que daba privilegio, fundamentalmente daba privilegio a la norma jurídica, luego daba privilegio al principio jurídico y por supuesto al último daba privilegio a las directrices. Entonces, siendo eso, lo coloca a la Constitución de la República, se denominaba en ese tiempo, en ese Estado de Derecho, se denominaba la norma constitucional como la madre de las leyes, de la Carta Política, la Carta Magna, se decía en esa época. Luego venían las leyes generales, las leyes especiales, y luego venían los decretos, ordenanzas, resoluciones y sentencias que estaban en la parte última de la pirámide de Kelsen. Y los instrumentos internacionales, se preguntarán, eso estaba bajo la Constitución. Después de la Constitución estaban todas las normas de carácter internacional, de los tratados, convenios internacionales. Esa era la famosa pirámide de Kelsen, en donde la Constitución era lo máximo, la norma constitucional. Ahí pasa nuevamente a lo que se conoce como el estructuralismo, que se supone es el sistema que nosotros vivimos. El estructuralismo significa una estructura, como más o menos un edificio, comparando con las ex-torres gemelas. La estructura, en cambio, da privilegio a la Constitución y a la norma constitucional con la norma internacional adquieren el mismo valor. Luego vienen las leyes, que están frente a frente en esos dos edificios, en esa estructura, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, las leyes en general. Luego vienen los decretos, las ordenanzas, las resoluciones y las sentencias en esa estructura, no en esa pirámide, sino en esa estructura. El decreto con la resolución prácticamente van de la mano. Vienen las ordenanzas y obviamente las sentencias. Dentro de ello cabe preguntarse en dónde queda el privilegio, cuál privilegiamos más o se privilegia dentro de ese estado de respeto de los derechos humanos. Los instrumentos internacionales, cabe manifestar, dentro de esa estructura adquieren un valor supraconstitucional las normas que protegen los derechos humanos de leyes internacionales. ¿Por qué? Solo y cuando es aplicable a un caso concreto. Caso contrario, están al mismo nivel que la Constitución. Tienen la misma jerarquía, el mismo grado de respeto a la norma. Ahora, esas dos son las teorías, doctrinas y lo que se ha venido viviendo durante los años de la República de nuestro país y del mundo y Latinoamérica, diría yo. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestro país? La realidad de nuestro país es totalmente diferente, pero nadie dice nada. Primero tenemos la norma constitucional porque vivimos en un estado en cuanto a la norma estructuralista. Tenemos la Constitución y la norma de carácter internacional, pero privilegiando la norma de carácter internacional cuando hace respetar los derechos humanos. Luego vienen las leyes, se supone que debería estar de acuerdo a la estructura, los decretos, resoluciones, ordenanzas y sentencias, pero en nuestro país es diferente, la realidad es diferente. ¿Cuál va primero? Sería la estructura y la forma piramidal de Kelsen. Por eso había hecho mención antes a esos dos sistemas. Primero están en nuestro país, lamentablemente, las resoluciones y los decretos, por y sobre la norma constitucional, por y sobre los decretos y resoluciones, por y sobre la ley. Decretos y resoluciones por y sobre la norma de carácter internacional. Decretos y resoluciones por y sobre los reglamentos, los instructivos, las sentencias y obviamente las ordenanzas, que sabemos lo que significa todos los estudiantes y todos los profesionales. Esos son los tres sistemas actuales que conocemos en cuanto a jerarquía de las normas. No han existido, no existen y creo que obviamente no existirán otros sistemas. Siempre se van a ir dando la combinación de estos sistemas. Ahora, en cuanto a la jerarquía de aplicación de las normas y jerarquía de las normas, debemos manifestar nosotros fundamentalmente lo siguiente. Cuando estábamos en un estado de derecho, se privilegiaba la norma, luego el principio y luego la directriz.
Es decir, vivíamos bajo el Estado de Derecho, bajo del nullum crimen, nullum pena, sine lege. Eso está en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de nuestra República. Es decir, el principio de legalidad. En materia penal, el principio de legalidad era fundamental. Digo era, porque en teoría vivimos ahora en otro sistema. Luego aparece el Estado Social de Derecho, que es el que vivía nuestro país hasta antes del 2008. ¿Por qué Estado Social de Derecho? Era el Estado Social de Derecho en el que privilegiaba lo social. Ahí aparecen los derechos económicos, sociales, culturales. Es decir, se daba un privilegio a la sociedad, a los derechos de las masas, si quiere manifestarse, los trabajadores del Seguro Social. Por eso que nuestro país decía es un Estado social de derecho en su artículo 1. Luego pasa nuestro país a partir del 2008 a un Estado de derechos y justicia. Lo denominan los sabios, los intelectualoides. El nombre concreto es un Estado neoconstitucional, igual como en Italia, igual como en Alemania y en España. Es decir, ¿cuál es el privilegio en ese Estado? El privilegio en nuestro Estado actual, diría yo, es, en teoría, se privilegia a los derechos, libertades y garantías individuales de los grupos minoritarios, de los grupos vulnerables. Aparece acá en este nuevo Estado, entre comillas, constitucional o neoconstitucional, dos cosas. Principio fundamental, respeto máximo a los derechos humanos. Y luego a la dignidad del ser humano. En materia penal, de las partes procesales. Sin embargo, al hablarse de derechos, libertades y garantías, estas superan inclusive al principio de legalidad. Por eso que en este Estado se rige principalmente sobre los principios, los valores, los derechos, libertades y garantías individuales fundamentales de los grupos minoritarios, de las personas, los ciudadanos. Ahí llaman el bloque de constitucionalidad los intelectualoides, que no saben lo que es una práctica del derecho ni práctica penal. El famoso bloque de constitucionalidad. Luego vendrá obviamente la norma legal y vendrán al último las órdenes o las directrices. Por eso era importante conocer el antecedente de cómo funciona esa estructura de aplicación de la norma, que entre comillas es un tanto difícil, pero lo hacemos muy fácil porque los teóricos lo hacen difícil, los prácticos lo hacemos muy fácil. Entonces, luego viene la combinación de todo ello. En la realidad de nuestro país, ni estamos en el Estado de Derecho, ni estamos en el Estado Social de Derecho, ni estamos en ese Estado neoconstitucional, en la práctica. ¿Por qué? Estamos actualmente, o estábamos ya en el régimen anterior, totalmente bajo la neoinquisición jurídica. ¿Por qué? ¿O acaso me pregunto, actualmente en el régimen de emergencia del COVID y antes inclusive en materia penal, ¿qué se privilegia? La resolución, el decreto. Luego viene la ley, las normas y por último, al último de los últimos, el respeto a los derechos humanos, el respeto al debido proceso, el respeto a la garantía judicial, es decir, el irrespeto a los principios, valores básicos del famoso Estado neoconstitucional. Actualmente vivimos casi total, diría yo, en 80-90%, un régimen neoinquisitivo en materia jurídica. ¿Dónde quedó la pirámide de Kelsen? En el olvido. ¿Dónde quedó el estructuralismo que se supone vivimos? En el olvido. Vivimos un nuevo Estado, un nuevo sistema que no constan en los libros de los teóricos. No me refiero a los teóricos de los antiguos astronautas, hablando de un poquito de filosofía cósmica en derecho. Me refiero a la realidad de nuestro país y a la realidad del mundo. ¿Qué viene ahora en el futuro sobre esto? Indudablemente vamos o estamos ya en el régimen neoinquisitivo, es decir, privilegio de las órdenes, directrices y resoluciones de los organismos. Pues bien, ¿quiénes son los que gobiernan actualmente en el país y en el mundo?
El Consejo de la Judicatura, acaso una resolución del Consejo de la Judicatura, tiene mucho más peso que la norma constitucional. La resolución de la Corte Nacional de Justicia, ellos dicen, hemos resuelto en pleno, ya llevan listo, eso es todo. Luego, actualmente las resoluciones de la Corte Constitucional, las resoluciones de los famosos organismos que controlan las crisis humanitarias o COES, eso tiene más valor que la norma constitucional, que la ley y que los decretos, ordenanzas, resoluciones y sentencias que veíamos en teoría. Luego vienen las resoluciones de los organismos internacionales. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Qué pasa si es que no respetamos o no respetan los fiscales, no respetan los jueces, no respetan las autoridades administrativas, llámese del Poder Judicial o cualquier otro poder? Caen en el incumplimiento. Ahí es en donde nosotros, los abogados, debemos plantear nuestras acciones. ¿Cuáles son los efectos? La inconstitucionalidad, el incumplimiento, la violación al debido proceso y, por supuesto, la violación flagrante, el ya conocido artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, como es, y ustedes conocen, las violaciones de plazos razonables, las violaciones de garantías judiciales, las violaciones, en definitiva, de todas las garantías, los derechos y libertades de nuestro patrocinado, de nuestro cliente, que obviamente se supone vive también en un estado neoconstitucional. Dicho eso, ¿qué debemos hacer los abogados en libre ejercicio? Debemos plantear medidas cautelares de todo tipo. Debemos plantear medidas de protección. Debemos plantear quejas, demandas nacionales e internacionales. Debemos plantear en cualquier momento ante quién planteamos nosotros qué norma debe aplicarse. A los fiscales debemos pedirles, solicitarles la aplicación de los principios, es decir, del respeto neoconstitucional de los derechos humanos, de la dignidad de nuestro patrocinado. A los fiscales debemos plantearles la aplicación asimismo de los axiomas, principios, luego de las directrices que más favorecen a nuestro patrocinado, al ser humano y a los derechos humanos. Y por último, hay que plantear la norma o principio de legalidad, siempre y cuando obviamente nos entiendan y nos comprendan los jueces y fiscales. Pero yo diría que los fiscales viven totalmente la fiscalía en un estado neoinquisitivo. ¿O es que acaso en la práctica no vemos qué aplican? Recientemente vimos a una ciudadana cometer un acto de corrupción libre. A un ciudadano que roba un cilindro de gas en San Carlos, en Quito, prisión preventiva. Eso se llama neoinquisición, señores. Neoinquisición vive el Ecuador. Hay mucho más por hablar, sin embargo hay que recordar reglas, principios, directrices, jerarquía de la norma, Kelsen, estructuralismo y neoinquisición actual. Un fuerte abrazo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal Speech and Greenland. Gracias a todos ustedes.